recorrer a caballo. Todo allí nos resultó diferente, con otro espacio, con otro aire, impregnado de perfume de pinos y eucaliptus. La cabalgata, descubriendo los rincones y los silencios del campo, no hizo más que abrir nuestros 5 sentidos a la naturaleza en su todo. Cambiamos de paisaje. Cruzando la ruta interbalnearia se accede a la reserva de bosques de pino y por ella a la playa. En las playas ubicadas frente al balneario Cozumel nos detuvimos a ver un partido de polo. Se disputaba la Copa Golf. Un lugar, el Ariao Tower Hotel, tienen su propia terraza protegida por un alambrado fino. Lo curioso es que uno se transforma en un bicho, porque se tiene la sensación de estar dentro de una jaula. Sentir una sensación de Gondwana, la separación de América del Sur y África. Esta separación se produjo a través del desarrollo de una cordillera, de una serie de picos actualmente tapados por el mar, que solamente vemos a través de alguna que otra isla oceánica, pero que en sí está formado por el alineamiento de centenares de aparatos volcánicos que han inyectado millones de kilómetros cúbicos de lava, que son las que tapizan actualmente el fondo oceánico entre América del Sur y África. Estos procesos ejercen presiones laterales que empujan a los dos continentes a un ritmo sumamente lento. Los continentes se separan a más de 2 centímetros por año hacia cada lado de la cordillera oceánica.
Es decir que África y América del Sur se están separando casi 5 centímetros por año. Esas distancias nos parecen relativamente pequeñas, pero con el correr de los millones de años se han convertido en miles de kilómetros. Por ejemplo, para viajar de Buenos Aires a Sudáfrica hay que volar unas 7 horas a una velocidad de unos 900 kilómetros por hora. Esto significa que la distancia es más de 6.500 kilómetros, o sea que el proceso de separación a 5 centímetros por año llevó más de 120 millones para llegar a lo que es actualmente. Bueno, volvamos ahora a lo que estaba pasando en... Una estuvo ubicada en el centro oeste de la Argentina y es la que conocemos como Cuenca Neuquina. La otra estuvo ubicada en la Patagonia Austral y es la que conocemos como Cuenca Magallánica o Austral. En quebradas como estas, horadadas por efímeros arroyos, quedan aflorando los fondos de aquellos antiguos mares. Y no solo eso, también encontramos acá infinidad de fósiles, como estos amonites y improntas de otros invertebrados, que vivían en los fondos de estos mares, y que además permiten a los científicos datar y entender cómo era esta área que, aunque parezca mentira, estuvo cubierta por muchos millones de años por las aguas del océano. Durante el Cretácico hubo muchas novedades entre las plantas y los animales, pero es una nueva especie de flora la que le dio a este periodo una atracción muy especial. Las plantas con flores. Para localizar los vestigios más antiguos de flores en Gondwana, vayamos a un remoto lugar de la Patagonia. En un sitio denominado Baqueró, durante este periodo se ha preservado una flora de una manera realmente excepcional. Lo excepcional de esta flora es que los restos plantíferos se hayan momificado. Momificado significa que los tejidos de las plantas han fosilizado de tal manera que se han preservado sus ultraestructuras de una manera casi tan perfecta como si fuese un vegetal viviente. Ese carácter de excepcionalidad estuvo dado fundamentalmente por las condiciones de sedimentación de la época, donde predominaron lluvias de cenizas volcánicas frías, probablemente originados en centros volcánicos ubicados hacia el oeste. Uno de los rasgos más interesantes de esta flora fósil de Baqueró es el hecho de que aparecen por primera vez en todo el Gondwana las plantas angiospermas. Utilizan flores para su reproducción. El tema de los angiospermas es sensacional porque implica que estas plantas comenzaron a interactuar con insectos polinizadores. Los insectos, al posar En la boca, daban al paisaje una cierta monocromía. Pero las angiospermas se extendieron en una infinidad de tipos de árboles, arbustos y pastos, que especialmente durante las primaveras dieron al paisaje una nueva y maravillosa coloración. El continente se había formado por la aglutinación de diferentes trozos o fragmentos continentales en el pasado geológico. Pero ese continente tenía un gran lago interior que estaba caracterizado por un clima tropical y cuyas dimensiones eran realmente extraordinarias. Muy superior, por ejemplo, a otros lagos conocidos como los que tenemos entre el límite entre Canadá y Estados Unidos. Ese lago fue llenado con sedimentos, esos sedimentos se fueron hundiendo. Ese hundimiento fue posible porque toda la región estuvo sometida a esfuerzos extensionales asociados a la apertura del Atlántico Sur. Aquí, en estratos cretácicos, la corteza terrestre se ha extendido y aquí en el medio se ha caído una cuña y esta cuña los geólogos la llamamos graben. En este modelo vemos que al ejercer un esfuerzo extensional sobre el sector izquierdo del mismo, se origina una depresión o graben tectónico.
Estructuras similares se observan en la cuenca del Golfo de San Jorge. En esta cuenca sedimentaria de origen lacustre existió una gran cantidad de algas. Estas algas fueron lentamente cubiertas por sedimentos muy finos a medida que la cuenca se iba hundiendo. Con el correr del tiempo, los sedimentos ricos en esa materia orgánica se iban compactando. Luego de casi 120 millones de años de hundimiento, los sedimentos afectados por esos gravens han quedado a más de 4.000 metros de profundidad debajo de la superficie. Hoy esos sedimentos, los restos de ese gran lago, están a 4.000 metros de profundidad en este mismo lugar. ¿Qué pasó al irse hundiendo? Bueno, los sedimentos se transformaron en roca y la materia orgánica evolucionó, se fue transformando al calentarse, al irse hundiendo y compactándose, se calentó y se transformó en lo que hoy conocemos como petróleo. Nuestro planeta Tierra está en una actividad constante. Todo se transforma, cambia, evoluciona. Para que el petróleo se forme como tal, la materia orgánica necesita ser depositada en una cuenca sedimentaria. Durante la apertura del Atlántico Sur, la Patagonia se resquebrajó y se hundió en parte, formando cuencas sedimentarias. Una cuenca sedimentaria se define como una región inestable de la corteza terrestre donde están animadas de continuo hundimiento. Y las mismas cuencas sedimentarias pueden desarrollarse tanto en zonas continentales como en áreas marinas. ¿Qué produce este hundimiento? Imaginemos que en algún lugar del límite entre el magma semiplástico y la corteza se forme un punto más caliente que como una burbuja empuja la corteza hacia arriba. Este enlemamiento continúa hasta producirse su colapso extensional. La corteza se desploma, dando lugar al desarrollo de una cuenca sedimentaria. Sensacionales consiste en dos enormes fémures de 2,35 metros, correspondientes a saurópodos gigantescos que debieron ser hasta la cadera de una altura de aproximadamente 5 metros, y la cabeza de estos animales debió estar a unos 9 metros de altura. Este tamaño es completamente distinto a este gran saurópodo del Jurásico de América del Norte, que tiene la cadera a unos 3 metros de altura. Siempre resulta difícil imaginar animales tan grandes. De modo que cuando vi esta reproducción de un saurópodo cerca de Palm Springs, en California, se me ocurrió utilizarlo para que tengan ustedes una idea de la magnitud de estos animales. El estudio de la circunferencia de estos grandes huesos ha permitido determinar el peso corporal de estos animales, y en este caso se ha determinado que estos grandes dinosaurios pesaban aproximadamente 40 toneladas. 40 toneladas. ¿Se imaginan lo que es eso? Por ejemplo, equivale al peso de 6 elefantes. Y su talla era tal que habían logrado alcanzar frutos y brotes ubicados a más de 10 metros de altura. Esto les daría ventajas sobre otros animales que no lograban llegar tan alto para competir por la misma comida. Pero para sobrevivir, otro elemento importante es la defensa frente al enemigo. Para defenderse de los dinosaurios carnívoros, los herbívoros debieron desarrollar defensas óseas, como lo hizo, por ejemplo, Stegosaurus con estas placas todo lo largo de su columna vertebral. Esta gran masa ósea, desde luego, producía el agrandamiento de la cabeza de estos grandes herbívoros. Aquellos que no se protegían con defensas en sus cuerpos debían tener buenas piernas para correr en caso de peligro. Y esto es lo que sucedió con algunos dinosaurios herbívoros muy ágiles que se movían en grandes manadas, como lo hacen hoy en día algunos herbívoros de las sabanas africanas. Los carnívoros, por su lado, fueron animales mucho más pequeños que los saurópodos, muy ágiles y generalmente bípedos,
es decir, se movilizaban sobre las patas traseras, erguidos. Y por su gran movilidad no necesitaban de protecciones de osamenta ni cuernos especiales. El carnívoro más grande de todos fue sin duda Tyrannosaurus rex, un dinosaurio del hemisferio norte que poseía mandíbulas asombrosas. Fíjense cómo las extremidades superiores eran mucho más reducidas que las posteriores. Bueno, pues en Patagonia vivió un dinosaurio carnívoro con características similares al tiranosaurio, pero de un tamaño menor. Se lo conoce como Carnotaurus. Un descubrimiento extraordinario se realizó en Patagonia en 1984. Fueron descubiertos los restos de un dinosaurio carnívoro totalmente articulados y con una buena porción de la impresión de la piel conservada. Carnotaurus es un animal carnívoro muy ágil, de patas largas, seguramente de un desplazamiento muy veloz y con una morfología de las vértebras del cuello totalmente distinta a lo que se conoce de otros dinosaurios. En esta región del río Limay se han encontrado magníficas huellas de un gran dinosaurio que posiblemente se asemejaba a Iguanodon del hemisferio norte y que por el tamaño de sus huellas suponemos que pesaría alrededor de 5 toneladas. De este enorme animal no se han encontrado hasta ahora sus restos óseos en toda Patagonia, pero las huellas son indicadores muy elocuentes de su presencia. Y de los tamaños también muy variados. Estamos en la parte inferior de la formación Río Colorado, que ha brindado una cantidad enorme de fósiles de mediano tamaño, diversos animales de pequeña talla, especialmente cocodrilos, como el caso de estos restos que vemos acá, que se tratan de huevos de cocodrilos, muy abundantes en estos afloramientos, fuertemente erosionados por el viento del sudeste que azota estas lomadas de la formación Río Colorado. Estos son yacarés, el cocodrilo americano, que si lo comparamos con los africanos y asiáticos es bastante pequeño. Pero en el Cretácico hubo formas muy pequeñas, casi como la iguana de hoy. Los cocodrilos cretácicos de América del Sur fueron muy distintos a los cocodrilos de la misma época del hemisferio norte. Estos cocodrilos, reunidos en una agrupación que se conoce con el nombre de notosuquios, incluían una serie de formas distintas, generalmente con cráneos altos. El nombre de notosuquio tiene dos términos. Suquio, por un lado, significa cocodrilo, y noto se refiere al sur. Es decir, es un término que se le aplicó a aquellos cocodrilos que vivían en el continente austral. El hocico de estos cocodrilos era muy particular, ya que era muy corto y alto, y la fila dentaria estaba muy adentro, o sea que indica la presencia de mejillas para que mientras masticaban el alimento no se derramara. Por el contrario, los cocodrilos del hemisferio norte se caracterizan por tener un hocico bajo, largo, con una fila dentaria larga también y con los dientes ubicados en el costado lateral del cráneo. O sea que en este caso eran animales que tomaban la presa y la tragaban rápidamente. Indudablemente en esta región durante el Cretácico reinaron condiciones climáticas mucho más cálidas que actualmente. Esto está atestiguado por la presencia de reptiles fósiles en estas formaciones, ya que la distribución areal de los reptiles actuales, y por extensión también de los fósiles, está limitada por la isoterma de 10 grados centígrados del mes más frío. Esta isoterma se hallaba
durante el Cretácico muchísimo más al sur que actualmente. Es interesante notar además que durante este periodo geológico el nivel de las aguas oceánicas subió notablemente sobre todos los continentes. ¿Cómo es posible que esto ocurra si en realidad el volumen de las aguas sobre el planeta se mantiene constante? ¿Qué pasa en estas cordilleras oceánicas? Se produce gran cantidad de material volcánico. Ese material volcánico desplaza el agua de los fondos oceánicos, el agua es trasladada hacia los continentes y los continentes son inundados con ingresiones marinas. Hay una relación directa entre la actividad de las dorsales centrooceánicas con las ingresiones que se registran en los continentes. Esta invasión marina sobre gran parte de Patagonia produjo una disminución de los hábitats para las faunas terrestres y un incremento notable del hábitat de los animales marinos. Sedimentos de este tipo se depositaron en la mayor parte de Patagonia y corresponden a depósitos marinos que cubrieron y persistieron durante unos 15 millones de años y donde se encuentran restos de plesiosaurios y otros organismos marinos. Los plesiosaurios fueron grandes carnívoros que predaban evidentemente sobre los peces acorazados de aquella época y particularmente sobre otros reptiles marinos. Estos huesos corresponden a fragmentos de un esqueleto de plesiosaurio y se ven algunas piezas interesantes, este fragmento de vértebra muy bien conservado y diversas piezas de las aletas natatorias, falanges principalmente. Y acá tenemos el esqueleto armado de un plesiosaurio. Miren qué forma hidrodinámica y el tamaño de este animal. Más al oeste, en la provincia del Chubut, en rocas del Cretácico tardío, se encontró este peculiar plesiosaurio de cráneo bajo y de gran cantidad de diminutos dientes. Este plesiosaurio le ha planteado a los paleontólogos la duda de a qué familia pertenece y fundamentalmente qué tipos de hábitos alimenticios tenía. Se hace difícil creer que hayan existido animales tan extraños. Y ahora, recapitulemos un poco. Después de una relativa calma geológica, durante el Paleozoico y principios del Mesozoico, ya para el Jurásico, el supercontinente Pangea se empezó a desmembrar, y esto trajo aparejado muchos problemas. Por ejemplo, se sabe que el clima del Mesozoico fue muy parejo, muy uniforme y cálido en todo el globo. O sea, la uniformidad climática es una de las características de esta era. Precisamente esa uniformidad comienza a romperse a los fines del Cretácico. Cuando el mar de Tetis era un mar mediterráneo y ocupaba una posición ecuatorial, funcionaba como un calefactor para el planeta. Pero cuando empezó a avanzar hacia el oeste hasta conectarse con el Océano Pacífico, tuvo lugar la aparición de corrientes oceánicas. Y eso tuvo una importancia muy, muy grande. Y es muy importante porque de un clima uniforme comenzamos gradualmente a pasar a un clima cada vez más frío. Estos cambios climáticos son los que permitieron una expansión y una diversificación de las plantas con flores denominadas angiospermas. A su vez, esa diversificación permitió la diversificación de los insectos polinizadores, las que a su vez permitieron una diversidad de sus depredadores, los mamíferos insectívoros. Es en este momento de la historia geológica que los mamíferos ya se parecen bastante a las formas actuales. Y esto lo sabemos porque se han encontrado vestigios muy concretos de su existencia. Se ha encontrado en esta pequeña localidad del noreste de Patagonia una variedad de restos de mamíferos del Cretácico superior de hace unos 73 millones de años. Estas son las primeras evidencias
que nos demuestran qué tipo de mamíferos existieron durante esa época en América del Sur y muy probablemente en Gondwana, y que demuestran que los mamíferos del Cretácico Superior de América del Sur han sido totalmente distintos a los que se encuentran en la misma época en la Eurasia. Ha sido necesario un trabajo muy cuidadoso para poder encontrar estos pequeños restos de mamíferos de esta localidad. El concentrado de sedimentos que se trae del campo se lo revisa minuciosamente en el museo y se debe separar de la roca las pequeñísimas piezas óseas de los microvertebrados, especialmente los molares de mamíferos. Para estudiar estos dientes, que son tan diminutos, se han hecho estos modelos muy agrandados. En el hemisferio norte se ha documentado la presencia de mamíferos llamados trigofénicos, provistos de dientes con caracteres muy especializados para una masticación muy eficaz, muy triturante. En Gondwana, por el contrario, los mamíferos conocidos en el Cretácico Superior son de un tipo muy distinto a los trigofénicos, y aunque poseen denticiones muy derivadas, muy avanzadas, corresponden a un linaje de mamíferos totalmente distinto. Esta información es muy importante, ya que nos permite pasar de una hipótesis a un hecho, por cuanto el aislamiento de las faunas continentales de la Eurasia y Gondwana está muy bien reflejado en los caracteres de las faunas de ambos supercontinentes. Este prolongado aislamiento, de aproximadamente 70 millones de años de duración, finalizó en el Cretácico Superior al unirse América del Sur con Centroamérica y probablemente África con el sur de Europa. Esta conexión fue muy breve en términos geológicos, pero fue suficiente para que un grupo de mamíferos del hemisferio norte, que ya se estaban perfilando como los ungulados, es decir, caballos, corredores herbívoros, pasaran por este puente a América del Sur hará unos 68 millones de años atrás. Y mientras estos intercambios faunísticos ocurrían, se estaban gestando grandes cambios climáticos que habrían de tener una importancia fundamental en la vida sobre el planeta. Después de largo tiempo de uniformidad climática durante la era mesozoica, se instalaron a fines del Cretácico condiciones de clima más frío, y con esto una clara zonación climática entre zonas cálidas ecuatoriales y zonas más frías polares. Los cambios climáticos impusieron nuevas situaciones, un nuevo escenario que ya no era más apto para los que habían sido los elementos dominantes hasta ese momento, los reptiles y fundamentalmente los dinosaurios. Al finalizar el Cretácico, la fauna de dinosaurios y muchos de los grupos asociados a los dinosaurios se extinguieron, tanto en las regiones emergidas de Patagonia como en el resto del mundo, en forma relativamente sincrónica. Hasta el momento no se han logrado explicaciones satisfactorias para comprender la extinción de estos grandes grupos de vertebrados en todo el mundo. Se ha pensado que la zonación climática que comenzó a definirse a fines del Cretácico habría afectado los hábitats. Se ha pensado que el surgimiento de los mamíferos pudo afectar la reproducción de estos animales. Y más recientemente se ha pensado en el efecto catastrófico de un meteorito que habría acarreado un invierno muy prolongado en el planeta. Pero ninguna de estas hipótesis ha satisfecho la curiosidad de los científicos. Y lo cierto es que los dinosaurios se extinguieron para siempre y su lugar fue ocupado por una variedad enorme de mamíferos. De esta manera hemos terminado con la extraordinaria era mesozoica, con la terrible catástrofe que ocurrió
en forma global hace unos 65 millones de años. En el capítulo que viene comenzaremos la era cenozoica, en la que los mamíferos se han desarrollado plenamente, y entre ellos reconocemos los remotos orígenes de nuestra propia estirpe, la de los primates. Los esperamos entonces dentro del reino de los herbívoros. En cambio, en Gondwana, especialmente en Patagonia, se ha documentado que los grandes herbívoros estaban representados por los saurópodos, de estirpe muy distinta a los herbívoros del hemisferio norte. Los saurópodos eran animales gigantescos, pesados y voluminosos, con cuellos largos para poder alcanzar la comida, sea en el suelo, en los charcos de agua o en la copa de los árboles altos. Por su tamaño, los saurópodos son los dinosaurios que más llaman la atención, ya que a lo largo de todo el tiempo geológico no han vivido sobre el planeta animales terrestres tan gigantescos como ellos. Como ven, la diversidad entre los dinosaurios fue realmente asombrosa. Parte de la explicación es que al separarse estos dos supercontinentes y aislarse, dieron faunas endémicas, es decir, locales, autóctonas, de modo que con el pasar de los millones de años, los animales del Gondwana resultaron ser muy distintos a los de la Eurasia. Con los mamíferos ha pasado un fenómeno similar, ya que los mamíferos cretácicos de la Eurasia son radicalmente distintos a los mamíferos cretácicos conocidos hasta ahora de Gondwana. La diferencia se centra especialmente en los dientes de estos animales y en hallazgos muy afortunados tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur y especialmente en Patagonia. Estamos en un paraje que se llama La Marga, en el noroeste de la Patagonia, en la provincia de Neuquén. En este lugar tuvimos la suerte de encontrar 6 cráneos de mamíferos completos asociados a los restos postcraneanos, que son muy significativos para comprender la evolución de los mamíferos en ese momento geológico. 3 de estos cráneos de bincelestes neuquenianos los mostramos aquí y se puede ver el estado de conservación satisfactorio que tiene y la asociación con los restos postcraneanos que muestra. Estos mamíferos poseían molares relativamente avanzados de lo llamado tipo simetrodonte, o sea, con los molares superiores e inferiores formando triángulos invertidos para lograr una trituración mejor de los alimentos. La oclusión de estos dientes no era así, sino era de este tipo y funcionaba por medio de estos bordes cortantes de los molares inferiores y superiores. Como ven, ya estos mamíferos se perfilaban como los actuales, pero solo aparecían en formas pequeñas, muy parecidas a roedores modernos como las ratas. Pero volvamos ahora a los procesos geológicos que estaban cambiando la faz de la Tierra a lo largo del período Cretácico. Las masas continentales, que se habían mantenido unidas durante el período Triásico, aglutinadas en el gran supercontinente de Pangea, y que durante el Jurásico se separaron en Gondwana al sur y la Eurasia al norte, durante el Cretácico se continuaron resquebrajando en continentes más pequeños que ya se iban perfilando con las formas que conocemos en la actualidad. Por conocer. Cuidar el... Estás al aire. Pero al llenarse los estanques con el agua que trae la marea, se abren en hermosas formaciones similares a flores. Los que pierden la conexión con los lugares más seguros están a merced del oleaje. La marea sube hasta los 7 metros
y las plantas y animales quedan en la costa imposibilitados de regresar. Hay animales errantes por la playa que se benefician, como este armiño. Viven de las abundantes ofrendas de la marea. Muchos otros se unen a este festín: gaviotas, garzas y otras especies de tierra, como los petirrojos. Las anguilas calvas, reinas del aire en Isla Admiralty, vienen a la playa a descansar y a alimentarse. Numerosas y a veces agresivas, las águilas y los osos están en la cima de la cadena alimenticia de la isla. Los osos grizzly, conocidos en la zona costera como osos pardos, son los reyes de la tierra en la isla Admiralty. La tribu de los Tlingit originalmente bautizaron a la isla como... ¿no? Somos historia. Otra manera de viajar en el tiempo es utilizando hilos cósmicos en movimiento. Los hilos cósmicos son finas fajas de masa y energía que habrían quedado del original Big Bang. ¿Dónde estamos? Estos son los circuitos de la historia, caballeros. Nos llevarán a cualquier punto del tiempo que queramos. Usted se consigue una nave espacial y a medida que los hilos se mueven en este sentido, usted viaja alrededor de 2 hilos cósmicos así y luego regresa a su lugar y al mismo tiempo de la partida. Hay cosas extrañas a los pies del círculo K. Cuando usted se prepare para abordar su nave espacial, se vería a sí mismo diciendo... Hola, di la vuelta a los hilos una vez. Y luego daría la vuelta una vez y cuando regresa se vería a usted mismo partiendo y entonces usted diría... Hola, di la vuelta a los hilos una vez. Nosotros tampoco lo creímos cuando éramos ustedes. Dijimos exactamente lo que ustedes nos dicen ahora. Si ustedes son de veras nosotros, ¿en qué número estamos pensando? 69, muchachos. ¡Wow! Creo que en estas máquinas del tiempo de las que estamos hablando aquí, aún no hablamos de sacar una patente de esto. En realidad, si quisiera construir una máquina del tiempo con un bucle cerrado de hilo y quisiera regresar en el tiempo un año, se necesitaría una masa mayor a la de la galaxia para lograrlo y se tardaría mucho en construirla. Puede que podamos viajar en el tiempo hacia el costado, es decir, ir de un universo paralelo a otro. Tal vez podamos, de alguna forma, imaginar modelos alternativos de realidad, caminos alternativos que podríamos haber tomado. Y quizás algún día podamos rectificar nuestros errores viendo caminos del pasado en los cuales no cometimos esos errores. Viajar en el tiempo es solo... creo que está en el corazón de nuestros miedos y esperanzas. Y por ello algo en lo que pensamos sin cesar. Cuando viajemos al futuro, ¿qué es lo que encontraremos?